Buenas tardes. Como siempre, la Universidad Popular Carmen Michelena agradece vuestra presencia para acompañarnos y escuchar la conferencia de esta tarde que trata de Lutero y la Reforma Protestante. En el siglo XVI, la Iglesia Católica estaba sumida en una profunda crisis, producida, entre otras causas, por la corrupción eclesiástica. Los métodos utilizados para la recaudación de fondos destinados a la construcción de la Basílica de San Pedro causaron tal malestar que dieron inicio a la Reforma Protestante, promovida por el monje conocido por nosotros como Martín Lutero. La Reforma, que evidentemente marcó un antes y un después en el ámbito cristiano occidental, no fue lo único que nos dejó el monje Lutero. También propició la modernización de la lengua alemana a partir de sus traducciones de la Biblia. Para hablarnos de Lutero y la Reforma Protestante, nos acompaña hoy el profesor Javier Ordóñez, que es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Ciencias Físicas y Filosofía, se doctoró en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosos proyectos de investigación y ha dirigido 10 tesis doctorales. Ha publicado gran cantidad de libros y artículos en revistas de prestigio. Ha sido condecorado por su labor investigadora por el presidente de la República Francesa. Y para esta Universidad Popular lo más importante es la estrecha colaboración que facilita que disfrutemos con frecuencia de sus maravillosas conferencias. Creo recordar que hoy es la cuarta. Querido Javier, tienes la palabra, sé bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación que prácticamente hace innecesaria la conferencia. Porque la esencia de la conferencia ya la ha dicho el presentador con gran habilidad. Bueno, pues efectivamente, ahora, antes de comenzar la conferencia, hablábamos sobre las disponibilidades que tenemos los que queremos esta Universidad Popular, y me ha confesado que se sorprendió que aceptara tan fácilmente hablar de Lutero. En general, yo soy un hombre fácil y entonces pues hablo de muchas cosas, no tengo una idea disciplinar de lo que se puede hablar o no en un contexto como este, que es un contexto muy amable y muy interdisciplinar, muy abierto, ¿no? Pero claro, hablar de teología, creo que es mi primera conferencia de teología en toda mi vida. También es cierto que no voy a hablar de teología, con lo cual pues no hay problema, no. Pero suena a teología, ¿no? Suena a Lutero, Martín Lutero, la Reforma Protestante, monje agustino, papas o emperadores, guerras y cosas de este estilo. Efectivamente, vamos a hablar de un periodo de la historia bastante interesante y, por supuesto, fundacional de lo que después ha sido el mundo europeo. No se podría entender la Europa que nosotros conocemos hoy sin aquella Reforma Protestante, para mal y para bien, en el sentido de que hay muchas cosas que son bastante perjudiciales para nuestra historia, que proceden de aquel periodo, y otras que son enormemente positivas y creativas y que han dado lugar a una heurística científica muy interesante y muy prometedora dentro de lo que puede ser el desarrollo del conocimiento en Europa y que también tienen su origen en aquel momento. Pero esto en realidad es banalizar el problema, porque eso ocurre con cualquier cosa. Con cualquier cosa hay unas partes que son más positivas, otras partes que son más negativas. Bien, como a mí me interesa no solamente dar la conferencia, sino dar información de cosas que se pueden hacer después de la conferencia, he titulado la conferencia no Lutero, sino El Caballero de Sajonia. Y esto es un pequeño homenaje a una persona a la que yo admiré mucho y conocí un poco, solamente un poquito, que es Juan Benet. No sé si alguno de los presentes, vosotros, habéis leído a Juan Benet con mucha profundidad. Juan Benet era un ingeniero de caminos que tenía una enorme capacidad literaria y tiene obras que son muy fundacionales de nuestra literatura contemporánea, pues aquellas rumborosas lanzas sobre la guerra civil y otras novelas más incidentales como
pues el aire de un crimen y cosas de este estilo. Pero hay una, que yo creo que es la última, o sea, justo antes de morir la publicó, que se llama El caballero de Sajonia, precisamente, y que dice la figura de Lutero como pretexto para una meditación novelesca. Y que es una novela, con pretensión de ser novela, no es un ensayo sobre Lutero, no es una monografía histórica sobre Lutero, sino es una novela, con lo cual tiene su parte de ficción, en el que explora un elemento que, aunque es de ficción en esta novela, sin embargo aparece en la vida de Lutero reiteradamente, que es la relación entre Lutero y el demonio. Entonces, establece 4 capítulos, 4 episodios de la vida de Lutero que están determinados por el constante acoso que, según la tradición, sufrió Lutero a expensas del demonio, es decir, que explora los miedos de Lutero, porque en realidad el demonio lo único que expresa en esta novela es ese carácter de temor, ese carácter de angustia, ese carácter de miedo que tuvo la vida de Lutero. Lo digo de antemano, podía haberlo dicho al final de la conferencia, pero al final de la conferencia siempre todo el auditorio está muy agotado, muy aburrido ya, ¿verdad? Diciendo, bueno, ya ves cuando se acaba, ¿no? Sí, estas cosas, pero entonces, si uno lo dice al final, se registra peor. Pero lo he querido decir al principio porque yo no conozco otra novela sobre Lutero escrita por un español. Y es algo que merece la pena reseñar. Y además el castellano que tiene, el español que tiene Juan Benet es verdaderamente prodigioso. O sea, con lo cual es casi un clásico. La segunda cuestión que quisiera decir de antemano es que hablar de Lutero en España tiene o ha tenido siempre un riesgo. Es decir, durante siglos no se podía hablar de Lutero. Durante siglos Lutero era la personificación del mal, no del demonio, ¿verdad? Bueno, también del demonio, pero del mal. Es decir, es de la desafección, de la deslealtad a aquello que se consideraba una piedra fundamental de la cultura española, que era la Iglesia Católica. Entonces, podríamos decir, en el siglo XVI yo no voy a haber podido dar esta conferencia, probablemente en el XVII tampoco, en el XVII menos todavía. En el XVIII, bueno, en el XIX ya la podría haber dado, pero entonces tendría enfrente muchísima gente que me tiraría tomates y cosas de este estilo. Y en el XX, prácticamente en los últimos 60 años, ya se puede hablar de Lutero y ya se puede hablar de Lutero. Pero, curiosamente, en España ha habido muchos luteranos. No es que no haya habido luteranos prácticamente desde el XVI. En el XVI no había porque se los expulsaba o se les hacía causas de la Inquisición, o bien porque tenían ese comportamiento que es un poco de miedo y entonces estaban ocultos, pero en general ha habido siempre luteranos, incluso yo familiarmente he tenido luteranos en mi grupo familiar, y realmente siempre han sido los alien de España, ¿no? Recuerdo todavía, y esto tiene un valor de anécdota de comenzar la conferencia, que yo estudié en Barcelona y en el Colegio Mayor, que estaba situado en una parte muy fina de Barcelona, había un lugar que era una iglesia evangelista, que estaba totalmente atapiada, es decir, no se veía nunca nadie, la gente entraba con mucha discreción, salía con mucha discreción. Estoy hablando del año 65, es decir, estoy hablando de lo que llaman ahora tardofranquismo, ¿no? Entonces me acuerdo que el director del Colegio Mayor nos daba un aviso diciendo: prohibido tirar basura en la iglesia evangelista, ¿no? Porque se había dado caso de que fervorosos católicos habían intentado ridiculizar lo que se hacía en aquella iglesia. Estamos en el año 65. Eso habla muy bien del director, que era un hombre razonable, y hablaba muy mal de todos los demás, es decir, de los escolares, que, igual que hacían otro tipo de barrabasadas, consideraban que los protestantes se podía hacer con ellos lo que se quisiera. Es decir, estamos en el año 65. Sin embargo, claro, esto se entiende
por la mala relación que tuvo la Reforma con la Iglesia católica, por supuesto, pero también con la monarquía hispánica. También es cierto que los protestantes fueron mal vistos en muchos sitios, no solamente en el mundo español. Recordad todavía la noche de San Bartolomé, donde se acabaron con la mayor parte de los nobles protestantes que había en Francia, el famoso problema de los hugonotes. O sea que en realidad no éramos una excepción, o sea, había una polémica entre protestantes y católicos que se desarrolló durante casi 2 siglos y que acabó cuando acabó la Guerra de los 30 años, en la Paz de Westfalia en el año 1648. Ahí, digamos, las cosas se calmaron y entonces los protestantes y los católicos pudieron coexistir, pudieron vivir y ya no hubo, digamos, otra manifestación. Sin embargo, el problema es cómo se llegó a esa situación. ¿Quién fue la persona que la propició? Y en general, la Reforma protestante está asociada a un nombre propio, que es el nombre de Martín Lutero. Las fechas de nacimiento y muerte están en esa diapositiva. Es decir, vivió durante la primera mitad del siglo XVI. Y este individuo era un monje agustino. Era un monje agustino y además sajón. Bueno, en realidad está en esa parte de Alemania que es Sajonia y Turingia. No sé si vosotros conocéis Alemania en detalle, pero la Turingia histórica y la Sajonia histórica estaban a la vez divididos. Es esa especie de... Hoy es el estado que está debajo de Brandenburgo, pero en la época aquella todavía Brandenburgo no existía como existió después. Y bueno, pues podríamos decir que Sajonia era una parte muy importante de lo que podría ser el centro y norte de Alemania. Las fronteras se movían mucho, los estados alemanes estaban llenos de pequeños estados, pero el príncipe elector de Sajonia era un personaje importante. Bueno, pues en aquel contexto nace Martín Lutero, que no se llama Martín Lutero en aquel momento, que se llama Luther, este es el nombre original de Lutero, que él se lo cambia en 1517, basándose en el nombre de Eleuterio, el libre en Dios, ¿no? En el sentido de que él tenía que sentirse libre por la confianza que tenía en Dios directamente y que determinó a partir de entonces llamarse Luther, ¿no? Pero no Luther, sino Luther, es decir, con una CH un poquito más suave, y que hoy los alemanes llaman Luther, ¿no? Es decir, que no es... Bueno, este cambio de nombre es importante. El cambio de nombre en 1517 supone que Martín Lutero ha sufrido un cierto proceso de revisión que no tiene solamente que ver con el nombre, sino que tiene que ver con su teología. Vamos a hacer un pequeño análisis. Lutero estudia en el contexto de universidades sajonas, estudia en Erfurt, estudia al final en Wittenberg, que es una universidad recién creada por el príncipe elector de Sajonia, entra en la Universidad de Sajonia en 1500, a partir de 1505, yo creo que un poquito más, 1510, 1511, es decir, ahí aparecen, digamos, las primeras relaciones de Lutero con la universidad, pero lo importante es que Lutero no estaba destinado a ser monje. El padre de Lutero, que era un buen burgués, era un individuo hecho a sí mismo, como dicen ahora los ejecutivos, ¿no? Hecho a sí mismo quiere decirse que había trabajado mucho para tener una cierta prestancia social, era un hombre relacionado con la minería, que había trabajado en el contexto de las minas de aquella región, había hecho una pequeña fortuna y tenía un hijo listo, y el hijo listo era Martín Lutero, que quería que fuera abogado. Ya en aquella época los abogados eran bastante bien vistos dentro de lo que puede ser la organización social, y Martín Lutero de pronto decide, cuando está en la universidad, hacerse agustino y hacerse monje. Eso provoca en el padre una ira terrorífica y entonces le pregunta por qué
y parece ser que hay un acontecimiento que todas las biografías de Lutero, y sobre todo las biografías hagiográficas de Lutero, explican que tuvo miedo en una tormenta, tuvo miedo de morir, y entonces elevó su súplica a Dios y dijo que si le salvaba se hacía monje. Esto es una cosa, un motu tan repetido en todas las vocaciones que se describen, que yo no creo que sea muy plausible. La razón puede ser otra, pero desde luego un momento paulino en el que un rayo choca contra la rama de un árbol y piensa que él va a morir, eso me parece demasiado iconográfico, demasiado hagiográfico. Hay que buscar esa vocación en cuestiones más profundas y probablemente más telúricas dentro de lo que él puede ser. Lutero era una mezcla entre propagandista y místico. Por una parte, elige una orden que está relacionada con Agustín de Hipona. Los agustinos son personas muy diferentes a las tradiciones medievales tardías de la Iglesia, es decir, muy diferentes a los dominicos y muy diferentes a los incluso franciscanos. Es decir, es una orden que explora el pensamiento de un personaje tan singular como Agustín, donde los debates teológicos acerca de la naturaleza, de la relación que tiene el hombre con Dios, están siempre presentes. Mientras que para los dominicos están claros, para los agustinos nunca están claros. Y entonces hay que buscarlo en esa especie de indagación permanente que hace Lutero sobre cuestiones teológicas en relación con la culpa, con la salvación, con el pecado, con el miedo a Dios, con el temor de Dios. Entonces, en ese contexto, a mí me resulta mucho más plausible encontrar el nacimiento de esa decisión de Lutero, y sobre todo, Lutero, aparte de estas cosas que he dicho, un hombre con una cierta tendencia a la participación en la opinión pública que no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la teología, y por esa parte, esa especie de misticismo era de una gran tozudez, o sea, era un tozudo completamente característico. De hecho, se le conoce precisamente por esa tozudez. Entonces, en ese contexto nace esa vocación de Martín Lutero, esa decisión de hacerse monje, y por supuesto esa decisión que le lleva a entrar en una orden religiosa llena de vicios desde el punto de vista del comportamiento, ¿no?, que le hacen padecer esa especie de enorme hipocresía que tienen todos los ritos de comportamiento. Pero esto no es lo que le hace cambiar. Lutero este tipo de cuestiones no le hacen cambiar. Pero sin embargo, lo que sí es cierto es que nos pone en la situación siguiente. Fijaros, cuando uno juzga desde el presente el papel de Lutero, tiene que darse cuenta de que prácticamente ninguno de los debates que para Lutero eran importantes desde un punto de vista público son importantes actualmente. Es decir, es posible que vosotros os preocupe mucho el problema de la culpa, pero vosotros abrís la televisión y veis 121 canales, y salvo que caigáis en un canal manifiestamente religioso y por tanto minoritario, pues nadie os presenta como el gran problema del ser humano el problema de la culpa, ¿no? Es decir, vosotros vais pasando, ¿verdad? Yo tengo una parrilla de estas de televisión que tiene, pues eso, 125 canales, y salvo una monjita que habla de cosas que habitualmente ni siquiera esa habla de culpa, ¿verdad?, porque ella es feliz y entonces ella no tiene culpa de nada. La culpa no es un problema, el pecado, la culpa, la redención, el hecho de iremos al infierno, no iremos al infierno. Este tipo de cuestiones pueden tener un valor personal, muchísimo. Puede haber gente atormentada por la culpa, pero no es un debate público. No es un debate. En la universidad yo no encuentro anuncios de esta tarde se discutirá el problema del purgatorio. No lo he visto nunca, ¿no? Esto, que ahora nos parece una cosa completamente exótica, era normal
en esta época. Es decir, la sociedad que sale de la Edad Media, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, es una sociedad teológica, es una sociedad donde los debates teológicos tienen una gran importancia. ¿Qué ocurre? Que como eso lo hemos perdido, porque no se han convertido ya en debates públicos, fijaros que estos debates desaparecen prácticamente ya en el siglo XVIII. Con la Ilustración ya estos debates no se dan. Se pueden dar localmente en las iglesias y estas cosas, pero no en las universidades, no en los foros públicos, etc. Entonces uno tiene tendencia a interpretar que todo lo que le pasa a Lutero, entendido con patrones contemporáneos, es puramente político. Es decir, lo que quería Lutero era romper la unidad de la sociedad alemana, en la dependencia de la sociedad alemana con respecto al Papa y cosas de este estilo. O sea, la carencia de paladar para saber la importancia que tenían los debates teológicos en el siglo XVI, a principios del XVI, nos lleva a pensar que lo que ocurrió entonces estaba motivado por el resultado de lo que ocurrió y no por la causa de lo que ocurrió. Entonces, lo primero que hay que hacer para entender a Lutero es comprender que en aquella época se daban cosas que no se dan. Es como tener idea de cómo era la medicina del siglo XVI, ¿no? Es decir, qué miedos tenían las gentes en las medicinas del siglo XVI no tiene nada que ver con los miedos que tienen la medicina en el siglo XX o en el siglo XXI. Bueno, pues desde ese punto de vista hay que ser un poco humilde y intentar entender a Lutero, escuchar a Lutero. Y uno de los problemas que tenía la sociedad luterana era exactamente el problema del perdón, el problema de la culpa, el problema de la salvación, el problema del pecado. Estos os pueden parecer temas peregrinos, pero eran los que entonces importaban. Estos parece que son probablemente temas privados, pero en aquel momento eran temas públicos y eran temas que se debatían públicamente. Y eso es lo que verdaderamente caracteriza el pensamiento de Lutero. Es decir, lo que llama la atención es que Lutero estaba en un contexto que era la salida de la Edad Media, la transformación de la sociedad que se daba a finales de la Edad Media, el comienzo del Renacimiento, y estaba muy arropado por personajes que pensaban como él. Entonces, esa especie de característica de Lutero como héroe hay que desmontarla un poco para entender lo que Lutero pensaba. Es decir, Lutero tenía interlocutores, gente que discutía con él, con lo cual no era Lutero contra el mundo, eran muchos contra muchos, y entonces esos muchos participaban en este tipo de discusiones cuyo elemento fundamental estaba relacionado con debates teológicos. Había una gran cantidad de cosas, de situaciones sociales que ahora nos sorprenderían. Sorprenderían mucho, pero que en aquella época no sorprendían nada, porque eran, digamos, el ejemplo de la vida cotidiana. Para entender esto más, vamos a ver una cosa, si me deja, no sé si... Bueno, como no me deja, vamos a ver los contemporáneos de Lutero. En primer lugar, Nicolás Maquiavelo, personaje que influyó poco en Lutero, porque estaba demasiado lejos. Era la Italia no vaticana, teniendo en cuenta de que Italia estaba dividido en muchos estados, los cuales los más importantes eran los vaticanos, el estado papal, pero había otros como podían ser el milanesado, como podía ser la Toscana, etcétera, que eran estados que tenían su propia naturaleza. El siguiente era Copérnico. Es decir, fijaros que Copérnico era un auténtico renovador, un auténtico innovador, y coincidió prácticamente en la vida de Lutero, ¿no? El siguiente, Tomás Moro, un individuo que en Inglaterra se preocupaba por los mismos problemas que Lutero,
que era el problema de la culpa, el problema del pecado, el problema de la redención, temas que debatían los intelectuales de la época. Erasmo de Róterdam, uno de los grandes pensadores de aquella época. Este Erasmo de Róterdam fue el interlocutor de Lutero durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pedía Erasmo de Róterdam todo el rato? Una reforma de la Iglesia. Y entonces podríamos decir que lo que Lutero hizo fue algo que Erasmo de Róterdam consideraba fundamental, que había que reformar la Iglesia. La Iglesia estaba demasiado mal organizada, tenía poco prestigio, tenía poca vida intelectual, tenía poca capacidad de análisis de los problemas teológicos fundamentales. Ahí encontráis Erasmo de Róterdam. ¿Y qué es lo que quería Erasmo de Róterdam? Mejorar el conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras. El conocimiento de las Sagradas Escrituras es fundamental para un buen cristiano y realmente la Iglesia Católica se había alejado, a la vista de lo que era Erasmo de Róterdam, de lo que decían las Sagradas Escrituras. Entonces, un buen cristiano estaba en manos de lo que decían los curas, de lo que decían los obispos, de lo que decían los cardenales, de lo que decía el Papa, pero no de lo que decían las Sagradas Escrituras. Entonces, Erasmo de Róterdam, antes que Lutero, ya intentó dejar claro que es importante la vuelta a las Sagradas Escrituras. Y de hecho, incluso hizo una traducción al griego del Nuevo Testamento. O sea, realmente Erasmo de Róterdam era un polígrafo extraordinariamente interesante. ¿Qué diferencia tenía con Lutero? Que no era audaz, que no quería una transformación de la sociedad, que en el fondo tenía miedo al papado, lo cual no quiere decir, no le quita ningún mérito, porque tener miedo es perfectamente legítimo. O sea, que en ese sentido no se puede tirar algo negativo contra Erasmo de Róterdam. ¿Y qué le va a reprochar Erasmo de Róterdam a Lutero? La excesiva ambición, la capacidad que tiene Lutero para enfrentarse con la jerarquía, para enfrentarse con el poder. Francisco de Vitoria lo he puesto en último lugar, bueno, en último lugar no, en penúltimo lugar, o en antepenúltimo lugar. Es que los he puesto por orden de nacimiento, o sea, he procurado que sea. Francisco de Vitoria lo he puesto por una razón muy sencilla. Es un catedrático de la Universidad de Salamanca que se dedica al derecho. Y es un individuo que tiene una gran preocupación por la posición de la Iglesia con respecto a la guerra en la Nueva España y sobre los derechos de los indios. Entonces, digamos, es un individuo que tiene un carácter reformista como Lutero, pero desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de los nuevos territorios que se van a descubrir. Después está Paracelso, que es un individuo verdaderamente peculiar, es un médico peculiar que rompe mucho más de lo que la gente conoce con toda la tradición aristotélica, porque Paracelso intenta convencer a sus contemporáneos que no hay que seguir el dicho médico tradicional según el cual lo similar se cura con lo similar, sino que puede haber productos que hoy llamaríamos químicos, ¿no?, que pueden curar, ¿no? Es decir, la curación a través del arsénico y a través es decir, un individuo que también es un rompedor. Y finalmente un personaje que a mí me resulta fascinante, que es Miguel Servet, y lo pongo aquí porque es el ejemplo de los muchos protestantes que hubo en España, con un mal final, porque los propios protestantes consideraron que sus ideas eran insoportables, y lo llevaron a la hoguera, porque cayó en un contexto bastante intransigente, que es el contexto calvinista del mundo ginebrino. Pero fijaros que este tipo de amalgama de personajes indica, no era un siglo tranquilo, no era un siglo donde todo el mundo obedecía lo que decía la tradición, y mucho menos no era un siglo donde, o en un comienzo de siglo, en el que los debates podían estar completamente de la mano de un fraile agustino que se había vuelto loco y entonces había comenzado a hablar de la predestinación y de la salvación a través de la fe y cosas de este estilo. No. Pero no solamente eso, sino que Lutero no estuvo solo, porque
estuvo al lado de reformadores. Es decir, no fue un reformador lo que hubo en Alemania, sino muchos reformadores. Os sonarán los nombres estos. Juan Calvino. Todos colaboraron en un principio, todos se pelearon al final. Es decir, que el movimiento reformista fue un movimiento enormemente dispersivo. Y algo que no se entiende muy bien es cómo el Vaticano no aprovechó esa dispersión y esa contradicción entre las diferentes tendencias de la Reforma para eliminar la Reforma. Y eso solo se entiende si uno entiende la religación que tiene esa Reforma con el contexto social alemán de aquella época. Es decir, la Reforma no estuvo en manos solo de los reformadores, sino que estuvo también en manos de los que después se llamaron laicos, que es un nombre que prácticamente no aparece hasta este momento. Zuinglio, ¿verdad?, es otro personaje importante. Juan Knox, que fue el individuo que hizo la reforma en Escocia, y Felipe Melanchthon, que fue el gran colaborador de Lutero durante esta época, es decir, probablemente uno de los grandes apoyos que tuvo Lutero una gran parte de su vida, y después otro personaje que nos lo volveremos a encontrar, que fue el individuo que imaginó que la reforma luterana era una reforma radical y por supuesto puritana, y llevó hasta el extremo estas teorías puritanas de la nueva sociedad, de la sociedad de los justos, de la sociedad pura, que es Thomas Müntzer, que fue probablemente el individuo más influyente en todas las guerras de los campesinos que tuvieron lugar entre el año 1523 y 1525, y que acabaron cuando los poderes públicos protestantes y católicos se unieron por primera vez para aplastar los anabaptistas de Münster, ¿no?, que en Milhus plantearon una especie de falansterio pietista y que acabó pues con miles de muertos, y probablemente las guerras del campesinado de aquella época fue el acontecimiento que ahora veremos después que más pesó en la vida de Lutero. Bueno, entonces nosotros podemos ver qué políticos acompañaron a Lutero. En primer lugar, Carlos V, el emperador Carlos V, que yo pongo aquí Carlos V emperador con poco imperio, porque mandaba muy poco en el imperio. De hecho, cuando se sentía incluso acorralado, corría a refugiarse en los territorios españoles, porque realmente podían incluso secuestrarlo o captarlo, ¿no?, aunque había electores católicos. Francisco I el Magnífico, que es el duque de Valois, un rey de Francia que es muy importante porque estuvo en permanente guerra con Carlos V. Enrique VIII, ¿verdad?, que todo el mundo conoce su deriva hacia el anglicanismo, es decir, fue el individuo que hizo el cisma de la Iglesia Católica con Inglaterra. Jacobo V, de rey de Escocia, que es donde se dio una reforma, la reforma de Knox, que os he señalado antes. Y después los papas son muy importantes. En primer lugar, el Papa Julio II, que tiene muy poco protagonismo en la vida de Lutero, porque cuando él muere todavía Lutero prácticamente es desconocido. El Papa León X, que es el individuo que lo excomulga. El Papa Clemente VII, que es el individuo que intenta que el emperador acabe con los protestantes, y el Papa Paulo III, que curiosamente es el Papa al que Copérnico le dedica su obra de Revolutionius Orbium Caelestium. Es decir, son papas que están completamente determinados por los acontecimientos que existen en aquel momento. Entonces, uno puede decir, de acuerdo, todo este panorama biográfico que os he presentado apuradamente y de una manera muy sucinta, indica que el mundo de aquel contexto alemán es muy complejo. Y además es muy complejo el propio mundo alemán. Es decir, Alemania es un conjunto de estados en el que existen una serie de electores que eligen el emperador, pero hay
un estado electoral que es extraordinariamente influyente, que es Sajonia. Y es en Sajonia donde va a ocurrir todo. Y los grandes protectores de Lutero van a ser estos reyes sajones, estos no reyes, sino electores, príncipes electores. En primer lugar, el que hace que Lutero tenga el suficiente valor para decir sus ideas teológicas es Federico III de Sajonia, que se llama habitualmente el sabio, der Weise en alemán, es decir, es la gran sabiduría de Federico de Sajonia. Entonces, desde ese punto de vista, os he traído aquí dos... bueno, perdón. No. Ya no sé exactamente qué es lo que he hecho, pero... no. Es que el puntero es distinto. Perdona. Bien, pues os he traído aquí dos grabados en madera, ¿no? Este Federico III tiene una importancia enorme, porque primero funda una universidad, que es la Universidad de Wittenberg. Tened en cuenta que la Universidad de la ciudad de Wittenberg ahora pues es una ciudad pequeña, bueno, pues entonces era todavía más pequeña. Wittenberg podía tener 5.000 habitantes, ¿no? De los cuales yo creo que la mitad eran frailes, ¿no? Y estudiantes y gente de este estilo, ¿no? No iba a decir gente de mal vivir, pero vamos, o sea, gente rara, ¿no? Bueno. Entonces, sin embargo, este hombre, Federico, III, tiene la mayor colección de reliquias que existe en Alemania. Fijaros, poner en el contexto, yo, a ver si lo encuentro, pero yo creo que en algún momento he podido leer aquí la relación que había de reliquias que tenía este individuo. Si no la encuentro, no voy a insistir, pero os puedo decir que había, pues, por ejemplo, pelo de María Magdalena, 200 y pico fragmentos de la cruz, un trozo de la zarza ardiente de Moisés, bueno, de Abraham, perdón, porque yo tampoco domino mucho el Antiguo Testamento, trozos del cáliz de la Última Cena, en fin, realmente trozos de barro que son la saliva de Jesucristo que utilizó para ponerlo encima de los ojos de los ciegos para que vieran, cosas de este estilo. Eran 250 reliquias de este estilo que por supuesto producían unos ingresos extraordinarios, porque había miles de personas que iban a ver las reliquias y pagaban sus óvulos para ver las reliquias. Es decir, que Federico, este hombre tan sabio, además era listo. Es decir, era un individuo que sabía que esto era una industria, ¿no? Entonces, fijaros, la influencia de Lutero lleva a que Federico III de Sajonia cierre esa colección. ¿Y por qué? Porque considera Lutero que esto es un signo claro de idolatría, ¿no? Pero lo dice después del siguiente problema, que es el problema de las indulgencias. Para entender el problema de las indulgencias, yo no sé si vosotros estáis muy puestos en teología moral o no, seguro que aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero se distingue dos situaciones del pecador. Todos somos pecadores, aquí también. O sea, estamos aquí un conjunto de pecadores hablando de Lutero. Bueno, entonces, los pecados que habéis hecho, todos los pecados que habéis hecho, llevan a la culpa que requiere un perdón de Dios. La teoría del perdón está asociada con la teoría de los sacramentos. El sacramento de la confesión, que en los orígenes del cristianismo era público y que después se convirtió en un acto privado, lleva a la idea de que cada vez que un individuo, un católico, un cristiano, en este momento todavía no hay católicos y protestantes, se confiesa, el confesor le pone una penitencia. Entonces, si el arrepentimiento es verdadero, entonces uno queda libre de culpa.
Esto es lo que se llama la contritio, en toda la tradición medieval. Esa contritio comienza a distinguirse de una atritio, ¿no? Que es lo siguiente, y esto aparece en el siglo XI, o sea, es muy tardío, que es la idea, sí, uno si realmente se ha arrepentido de los pecados, significa que ya no va al infierno, pero va a otro sitio, que es el purgatorio. Y entonces hay una pena que uno tiene que purgar, viene purgatorio, pero es temporal, es decir, es temporal, no es eterna, no es como el infierno, que es eterno, es temporal. Pero puede durar miles de años. Entonces, toda la teología cristiana medieval genera lentamente, porque esto no es un descubrimiento de un día para otro, de la idea de que, bueno, además del perdón de los pecados que nos impide ir al infierno, se nos puede perdonar todo el paso por el purgatorio. Es decir, y eso que en la teología cristiana está en la comunión de los santos, ¿no? Es decir, que los santos han generado tal cantidad de gracia santificante que pues nos puede permitir que nuestros pasos por el purgatorio quede eliminado, por un arte verdaderamente superlativo, ¿verdad?, de todo lo que puede ser la administración de la justicia en el mundo vaticano, quedó reducido a el poder del Papa. El Papa era el que administraba esa gracia santificante. El Papa administraba esa gracia santificante y entonces lo que hacía era perdonar con su poder esa capacidad de purgar. Esto es lo que se llamaban las indulgencias, ni más ni menos, ¿no? Entonces las indulgencias, pues bien, pues imaginad vosotros que hay una indulgencia que te cura de todo ese paso por el purgatorio, que en el mundo medieval era un lugar, exactamente igual que el infierno. Había el cuarto del infierno, el cuarto del purgatorio. Del cuarto del infierno no se salía, del cuarto del purgatorio se salía, pero con lentitud, ¿no? A no ser que te perdonaran. Y esto lo estoy contando exactamente como se contaba, no estoy exagerando. Entonces significaba que había posibilidad de otorgar indulgencias. Y ese otorgar las indulgencias era potestad del papado, básicamente del papado. Bueno, yo no entro ni salgo, si estoy exponiendo una tesis teológica completamente conocida, si vosotros vais a incluso, ¿verdad?, desde el punto de vista contemporáneo, todavía la Iglesia Católica tiene más o menos esta manera de enfocar el problema. El único problema es que había que construir el Vaticano, y eso costaba dinero. Y entonces, perdón. Y necesitaban dinero también para la lucha contra el turco. Bueno, necesitaban dinero en general, o sea, quiero decir yo. Entonces el Papa el primer Papa que os he puesto, no tuvo ningún papel, excepto decir, hay que hacer el Vaticano un lugar que asombre a los propios y extraños. En ese contexto, Lutero hace un viaje a Roma. Hace un viaje a Roma y observa que en el Vaticano, que Roma no es un lugar muy pío, digamos, ¿no?, sino que es un lugar muy... A él le escandaliza, o sea, muy lo que él después va a repetir, simoníaco, es decir, que se venden las cosas y los bienes de la Iglesia, pero no los bienes materiales, los bienes espirituales, ¿no? Entonces se venden las indulgencias, ¿no? Y entonces si uno la indulgencia la quiere, pues entonces tiene que pagar y entonces inmediatamente le redime de unas cuantas cosas. La teoría de las indulgencias es sofisticada y fascinante, porque, por ejemplo, llega un momento en el que uno puede pensar que puede pagar por un familiar que ha muerto, está en el purgatorio, pero si uno compra una bula de las indulgencias, entonces ese individuo pasa milagrosamente del purgatorio al cielo. Esto que os digo es literal, es decir, no es una exageración mía, ni yo quiero reírme de esta situación, sino que es así.
Es decir, que realmente existía una especie de reduplicación de la tesis de que, bueno, pues pagando para obras pías, claro, o sea, no pagar para nada. Por ejemplo, ¿qué cosa más pía que hacer una gran cúpula del Vaticano, que fuera mayor que la cúpula de Santa Sofía, por ejemplo? ¿O qué mayor obra piedosa, por ejemplo, antes de los turcos? Por ejemplo, ir a combatir a los santos lugares, como cruzado, pero que yo no puedo ir porque soy ya muy mayor, tengo 70 años. Pues uno paga a alguien que vaya en su nombre, entonces va otro en su nombre porque lo paga, pero el beneficio de la indulgencia es mío, porque yo he pagado a otro que vaya. Si se muere, peor para él, pero desde luego el que me va soy yo. Es decir, realmente en nuestra percepción y en nuestro paladar esto es brutal. Es decir, bueno, pues eso de brutal le resultó a Lutero. Exactamente. Primero, su visita a Roma. Yo, la verdad es que solamente he ido una vez al Vaticano, hace muchos años, y entendí a Lutero. Es decir, porque, digamos, es un ejemplo, ahora no llama la atención, ahora cualquier rico puede tener una cosa mayor que el Vaticano, pero en aquella época donde la pobreza estaba bastante bien instalada en las sociedades humanas, el Vaticano verdaderamente debía de sorprender, es decir, debía de ser algo fuera de tono. Y a un pobre monje agustino que venía de Alemania andando y que estaba lleno de fe en Dios, en Cristo, en la Iglesia, le escandalizó extraordinariamente. Él no fue para las indulgencias, fue para una cosa interna de los agustinos, para la reforma de los agustinos, pero realmente se encontró con esta situación. Bueno, lo que es evidente es que Lutero, a partir de 1515, 1516 y 1517, comienza a escribir dando una versión completamente diferente de lo que puede ser la teología eclesiástica. Considera que el Papa, los cardenales y los obispos afectos y toda la organización pública del Vaticano ha pervertido la esencia del mensaje cristiano, que se encuentra en dos elementos fundamentales, que es la Biblia, es decir, el texto de la Biblia, y la fe, y la razón. Es decir, en dos elementos que es Biblia y fe, como un elemento, y la razón como capacidad de argumentar a partir de la Biblia. También se nos es difícil ahora entender esto, porque uno puede pensar, vale, pero ahora ya tenemos una interpretación no literal de la Biblia. En aquella época podríamos decir que la Biblia todos la interpretaban de una manera literal. Pero en la Iglesia Católica existía la tesis de que solo podían leer la Biblia algunas personas que podían entender la Biblia, y que era muy fácil que la Biblia te engañara, y por supuesto no era la conciencia de uno la que podía analizar la Biblia. Entonces, lo que hizo Lutero progresivamente a lo largo de toda su vida fue precisamente poner la Biblia al servicio y al alcance de sus contemporáneos, y considerar que solamente la Biblia es el tribunal de última instancia, y lo que pone la Biblia, en los debates teológicos. Y ese carácter de literalidad de la Biblia es un carácter que acabó, diríamos, con la paciencia de los vaticanos, porque los vaticanos, la Biblia siempre se interpretaba desde el punto de vista de la tradición. Ya sabéis que la Iglesia Católica tiene dos elementos fundamentales, que son las Sagradas Escrituras y la tradición. Y hasta cierto punto siempre se hace más caso de la tradición que de las Sagradas Escrituras. Y de hecho las Sagradas Escrituras no se podían traducir. Las Sagradas Escrituras se tenían que leer en la Vulgata, que era la única traducción que era posible, pero era una edición latina. Y además no era fácil conseguir esa edición. Y sin embargo, Lutero, a partir de 1515-1516, comienza en Wittenberg, que él es catedrático de teología, a dar clases sobre esta cuestión. Bien,
el pobre hombre digo pobre hombre en el sentido de que le tocó Lutero, ¿no? Es decir, tuvo una característica que a mí siempre me ha fascinado. Federico III de Sajonia nunca dejó de ser católico. O sea, no puede decir uno, bueno, es que se asoció a la causa luterana. Fijaros que vive, bueno, no sé si está aquí la fecha, bueno, estaba anteriormente, bueno, muere en 1525. Es decir, le toca todos los años duros de Lutero, que son desde 1517 a 1525, los años más duros. Bueno, pues él nunca deja de ser católico. El Papa jamás lo excomulga. Y lo que quiere a toda costa es que Federico III deje de proteger a Lutero y se lo entregue para que lo juzgue la Inquisición. Y él nunca da a Lutero. Con lo cual es un personaje verdaderamente curioso. Es un individuo muy singular, que tiene esa colección de reliquias, que después, por influencia del Lutero, las quita de su castillo, que protege siempre a Lutero. ¿Y quién es el que lo sustituye? Pues Juan de Sajonia, que se llama Juan el Constante, porque este ya es luterano. Este ya es luterano, es el hijo de Federico III, y entonces ya es el gran salto de un príncipe católico que protege a un reformista y un príncipe que es protestante, y Juan Federico el Magnánimo, que es un individuo que aparece ya en el cuadro de Cranach, ¿no?, rodeado de todos los protestantes, de todos los reformadores protestantes. Es decir, Sajonia en 20 años se convierte en el pilar fundamental de todo lo que es la reforma protestante. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que esto tiene una repercusión enorme, que nos alcanza incluso. Os he puesto aquí un ejemplo de lo que puede ser la primera traducción al castellano de la Biblia, que es la llamada Biblia del Oso. Este es Casiodoro Reina, que es un personaje que, como veis, vive por encima de Lutero, es decir, cuando él nace, Lutero, ya está excomulgado, por decirlo así, que es en 1520. Bueno, pues este individuo, que es sevillano, curiosamente, pues traduce la Biblia al español. Por supuesto tiene que irse de España, por supuesto no solamente traduce, sino la imprime fuera de España, y aparece esta edición que se puede conseguir hoy, en internet está como un PDF, ¿no? Y entonces, os dais cuenta, es del año 69, y se llama Biblia del Oso por este frontispicio que tiene, en el que el oso está comiendo la miel, ¿verdad? Es el ser humano comiendo el alimento divino que es la miel y este tipo de cuestiones. Es decir, fijaros, voy a hacer una serie, solamente una característica. Por todo lo que vamos a ver ahora, Lutero tuvo una gran influencia en su cultura porque logró traducir la Biblia, como veremos, y logró que se leyera. Porque traducir es muy fácil, todo el mundo hemos traducido libros que no ha leído nadie. Pero Lutero tuvo la fortuna de que verdaderamente le leyeron, ¿no? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué repercutió eso? ¿Cuál fue la repercusión más inmediata? El aumento de la literalidad de la cultura alemana. Es decir, la burguesía alemana comenzó a leer en alemán textos sagrados, que es una manera de leer y es una manera de convertirse en alfabetos, ¿no? Bueno, pues en España no ocurrió eso. Es decir, fue suprimida la Biblia, fue prohibida, los protestantes fueron llevados por la Santa Inquisición a sus correspondientes procesos, y por supuesto la Biblia del Oso desapareció. No se podía conseguir en absoluto la Biblia del Oso, mientras que Lutero llegó a imprimir 500.000 de ejemplares de Biblias, que son cifras que son contemporáneos ya, ¿no? Bueno, entonces vamos a... Bueno, esto es una alegoría de los reformantes, y estos son
los cuadros de Cranach, ¿verdad? Esta es la mujer de Lutero, Caterina von Bora, porque Lutero tuvo la suerte de tener a su servicio, vamos, aunque no era a su servicio, porque era el pintor de corte de los sajones, a Cranach, Cranach el joven, el viejo, Cranach el joven, y todos tienen un cierto aire de familia, todos estos cuadros. Bueno, bien, pues desde ese punto de vista podríamos decir, os tengo que hacer reflexionar sobre qué es lo que tiene esa característica de la literalidad que puede tener y la influencia que puede tener un texto tan poderoso como la Biblia con el mandato de leerlo. Es decir, que ser creyente es leer la Biblia, pero ser creyente es tener la Biblia y ser creyente es tener que aprender para leer la Biblia, de tal manera que la Biblia se convierte en un elemento de culturación. Bueno, bien, uno puede pensar, ¿cómo es posible que Lutero, en este debate de las indulgencias, es decir, porque lo primero que hace en el año 1517 es arremeter contra las indulgencias, pudiera tener éxito? Por ejemplo, ¿cuál fue el secreto de Lutero? Porque uno puede decir, bien, él estaba en Wittenberg, estaba muy enfadado con la polémica de las indulgencias, y además la polémica de las indulgencias le ponía ante la situación de tener que modificar la teología en la que se basaba todo lo que podía ser el problema de la salvación y el problema de la predestinación y el problema de este tipo de cuestiones. Bueno, pues, pero es un cura, un fraile agustino, en una ciudad de pocos cientos de habitantes, en una universidad pequeña como Wittenberg, en un lugar alejado de toda la circulación. ¿Cómo es posible que se diera a conocer Lutero? ¿Cuál fue la gran herramienta de Lutero? Bueno, pues Lutero es evidente que le preocupaba muchísimo el problema de la predestinación, pero también le importaba mucho que se conocieran sus ideas. O sea, realmente era un individuo lleno de pasión porque se conocieran. O sea, era un predicador, también era un predicador y era un difusor de sus propias ideas. Consideraba que tenía que reformar la Iglesia, reformar el cristianismo, quitar todo lo que puede ser las adherencias que él consideraba corruptas de lo que puede ser la tradición eclesiástica. Bueno, pues podríamos decir, la gran habilidad de Lutero fue ni más ni menos utilizar una herramienta tecnológica que hasta entonces no se había utilizado de una forma sistemática, que fue la imprenta. Es decir, Lutero es el primer individuo que utiliza la imprenta con fines propagandísticos, de tal manera que se sabe que él imprimía obras. Y tiene una característica que comienza en 1517, es decir, antes de la polémica de las indulgencias. Y es que escribía en alemán para los burgueses y en latín para los teólogos. Esta especie de duplicidad. Y se sabe que en el año 1517, antes de las famosas tesis, que vamos a ver ahora, había escrito 20 obras y que esas obras habían tenido 40 ediciones. De tal manera que se había inundado el mundo alemán de obras suyas escritas en un lenguaje que podía leer la gente que supiera leer, evidentemente, pero también un lenguaje que estimulaba para leer a aquellos que no sabían leer. Es decir, era un mecanismo de retroalimentación. Existe un libro que yo os he puesto aquí, que es un libro sobre propaganda, imprenta y Martín Lutero, ¿no? Es decir, que da un estudio cuantitativo de cuántas obras publicó, cuál fue su difusión, y aquí las cifras son alarmantes. Fijaros, yo diría, para poner algún ejemplo o algún paralelismo, lo que hizo Martín Lutero es parecido a los que han comenzado a utilizar las redes sociales con éxito para la vida política y la vida cultural. Los primeros telepredicadores que utilizaron la televisión para tener cientos de miles de seguidores, la gente que ahora utiliza las redes sociales,
y que ahora todo el mundo dice, no, yo solamente tengo 8.000 seguidores, ¿no? Y mira, Lutero en el siglo XVI tenía varios millones y sin redes sociales, simplemente con la imprenta. Es decir, y esto es algo que verdaderamente llamaba la atención. Los destinatarios no eran los eclesiásticos, sino toda la Iglesia, y entonces él cambia la idea de Iglesia. La Iglesia no es el Papa, los obispos, los sacerdotes y los fieles, sino la Iglesia es un todo. No hay distinción entre sacerdotes y obispos, no hay distinción de jerarquía. El Papa realmente lo que hace es administrar la corrupción. Esto ya comienza a decirlo en el 1517. Y los fieles son la parte fundamental de la Iglesia. Es a quien tiene que dirigirse a la Iglesia para explicar lo que es fundamental en la Iglesia, que son las Sagradas Escrituras. Y de segundo lugar, esto hay que utilizarlo en lengua vernácula, es decir, tiene que ser en alemán, para los alemanes. Y por eso, en las distintas lenguas aparecen traducciones de las lenguas vernáculas, por eso los oficios religiosos se comienzan a hacer en la lengua vernácula, es decir, algo que nosotros hemos vivido en nuestra vida, por lo menos algunos de los que estamos aquí, que cuando éramos muy pequeños toda la misa era en latín, y en un momento determinado la misa comenzó a ser en la lengua vernácula, es decir, podía ser hasta en bable, ¿no? Es decir, podía ser la lengua que fuera. ¿Y cuál fue la acusación de sectores de la Iglesia ante esta idea? Luteranismo. Es decir, Lutero ha llegado a la Iglesia, porque 4 siglos y medio después, todavía la Iglesia consideraba que había una distinción esencial entre fieles y, digamos, jerarquía. Bueno, pues entonces, en 1517, abole esa jerarquía Lutero, y el resultado es que un país pobre como Alemania, un país conflictivo como Alemania y completamente inarticulado, comienza a vertebrarse en torno a la Reforma. Comienza a vertebrarse en torno a una lengua que comienza a ser rica, porque se enriquece con la traducción de la Biblia, con las obras de Lutero, etc. Si alguno de vosotros tiene interés, este libro está en la red, es decir, se puede conseguir un PDF, es un libro muy aburrido, es cuantitativo, ¿no? Entonces, pero se puede, es interesante para ver este tipo de cuestiones. Bien, la polémica de las indulgencias es, digamos, el punto de partida, pero el punto de partida público, porque previamente Lutero ya había estado trabajando, y estas 20 obras con 40 ediciones, esto ya es previo a la polémica de las indulgencias. Y la polémica de las indulgencias viene precisamente a través de la acción de un dominico llamado Tetzel, que fue el encargado de ir a Alemania a hacer la recaudación de las indulgencias, que es un personaje curioso el Tetzel, porque, fijaros, es dominico. Ya sabéis que los dominicos decían que eran los dominicanis, los canes del Señor, ¿no? Eran los que el Vaticano podía tirar contra el hereje, contra el... o sea, que tenían mala fama, ¿no?, en aquella época. Y una de las características que tiene la Iglesia de este periodo y de los otros 5 siglos posteriores es que los que pertenecen a órdenes religiosas distintas se odian fraternalmente, ¿no? Es decir, pues A odia a B, B odia a C, todo el mundo habla mal de todo el mundo, en fin, este tipo de cosas. Yo lo he vivido porque quizás soy de la ciudad donde más órdenes religiosas existen en el mundo, que es Pamplona. En Pamplona existía una cosa que se llamaba la sucursal del Vaticano, porque todas las órdenes religiosas tenían, digamos, una delegación en Pamplona, y todos habrían mal unos de otros. O sea, esto es algo probablemente sin sangre, es decir, no porque no había animadversión, no había guerra, pero sí. Bueno, pues entonces los dominicos y los agustinos no se llevaron nunca bien. Los dominicos eran
de Tomás de Aquino, aristotélicos, los agustinos eran platónicos, en fin, o sea, tradiciones filosóficas completamente distintas, teologías distintas. Bueno, no se ha hablado de todo el debate filosófico que hay al final de la Edad Media, porque entonces tendría que daros un seminario y no una conferencia, pero pues los nominalistas de Occam, los escotistas, eran, digamos, tendencias que influían extraordinariamente en la teología. Y los dominicos se consideraban que eran los detentadores del descubrimiento de una teoría fundamental para justificar la teología, que era la teoría de la transubstanciación. Que era, ¿cómo explicar que la forma que consagran en la Iglesia sepa a pan y sea sin embargo el cuerpo de Cristo? Es decir, que tenga los accidentes del pan, pero la esencia o sustancia del cuerpo de Cristo. Bueno, pues esto era un auténtico arte teológico superlativo, que lo había desarrollado Tomás de Aquino y que era, digamos, la pieza fundamental de la teología dominica. Y frente a eso había un monje agustino que decía que eso era una tontería, que aquello era pan. Y que lo que ocurría es que el símbolo era distinto, pero no la naturaleza, no la esencia. Bueno, los debates que nosotros ahora pues no vamos a entrar. Entonces Tetzel no solamente era enemigo de Lutero porque iba a recaudar, iba a vender las indulgencias para, digamos, con efecto recaudatorio, sino que además tenían debates teológicos profundos, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Así que realmente, no entre uno y otro como personas, sino como colectivos. O sea que desde ese punto de vista, Tetzel se encontró con un Lutero que estaba muy enfadado de que engañara a la gente, lo que él consideraba engaño a la gente, y entonces escribía Lutero era capaz de escribir de una manera muy sofisticada o muy vulgar, según quisiera, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, él escribe algo que aparecerá en sus tesis, los 95 tesis, que es, en cuanto suena la moneda en el cepillo, ¿no?, el cepillo que recoge las monedas, salta feliz una alma del purgatorio hacia el cielo, ¿no? Es decir, como ridiculizando el asunto, ¿no? Bueno, pues entonces el bueno de Lutero se enfrenta directamente con Tetzel y el enfrentamiento que tiene está manifestado en esta serie de 95 tesis contra las indulgencias vaticanas. No podéis leerlo, ¿verdad? Yo tampoco. Es decir, no hay ningún problema, pero eso lo ponéis en internet, es que he visto que no se ve nada. En el ordenador sí se ve, pero así en la pantalla no. Bueno, pues son 95 tesis, muy complicadas, después reconoce que eran tesis producidas por la ira, pero en realidad no tienen coherencias, él siempre escribe mejor. Y entonces el problema es que el día 31 de octubre de 1517, según la tradición, las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg, una de las iglesias de Wittenberg, que a su vez es una iglesia universitaria, y entonces pues ese acto, ¿verdad?, hace que bueno, pues ahora se conmemore cada 31 de octubre de cada año el día del comienzo de la Reforma. Sin embargo, hay que decir algo muy elemental, nadie sabe si las clavó o no. En primer lugar, porque el único testigo que hay que asegura que lo hizo fue Melanchthon, pero Melanchthon en ese momento no estaba. Con lo cual significa que alguien le contó a Melanchthon que Lutero lo había hecho. Si Lutero no lo dice, y por supuesto Melanchthon no estaba, la probabilidad de que sea ese día es una reconstrucción posterior, bellísima, ¿no?, porque uno tiene que tener el día, ¿verdad?, de la Reforma. Lo que sí es cierto es que Lutero, que era un individuo enormemente capaz de darse cuenta de las consecuencias de sus actos,
estas tesis las manda en una copia manuscrita al obispo de Magdeburgo, que es la gran autoridad, y por supuesto a Roma, o sea, porque no es cobarde, o sea, puede ser otras muchas cosas, pero... Y entonces, para pedir al Papa que retire la teoría de las indulgencias, que por supuesto no cometa simonía, algo que deja atónito a todo el cuerpo cardenalicio, que un monje, ¿verdad?, de Sajonia, ¿no?, llega a mandar este tipo de cosas. Hasta ahí no pasa nada, porque podía haber sido simplemente algo que se pierda en el olvido, pero volvió otra vez a funcionar la capacidad de Lutero. Primero las tradujo al alemán, estaban escritas en latín, y en segundo las imprimió. Imprimió miles de copias, y miles de copias que se distribuyeron por toda Alemania. Y en toda Alemania comenzó a hablarse de Martín Lutero. De tal manera que se dice habitualmente que solamente ha habido una persona que se haya acercado lejanamente a la fama que ha tenido Martín Lutero en Alemania, que se llamaba Adolfo Hitler, posteriormente. En el sentido de que, claro, Adolfo Hitler tenía un gabinete de propaganda, ¿verdad?, para llegar a todo el mundo y que todo el mundo supiera de él y ese tipo de cosas. Pero ya sabéis que los dictadores quieren tener que la gente... Pero ni de lejos logró lo de Lutero, es decir, Lutero tuvo un prestigio y una influencia social extraordinaria. Es decir, comenzó a haber luteranos y entonces Lutero comenzó a tener dificultades, es decir, comenzaron a llamarle de lugares, ¿no?, desde Augsburgo, Wittenberg, Leipzig, a reuniones, ¿verdad?, con teólogos, donde el Papa, por supuesto, quería simplemente que se retractara. Es decir, y sin embargo Lutero hacía siempre la misma consideración. Si ustedes me demuestran con las Sagradas Escrituras que lo que yo digo está mal, yo me retracto. Pero si el objeto de la retractación es que yo reconozca la autoridad moral del Papa, no. Porque la autoridad moral del Papa está por debajo de las Sagradas Escrituras. Entonces, digamos que lo que hace es romper la tradición eclesiástica del valor de la tradición a la hora de interpretar las cosas, ¿no? Entonces escribe para monjes, escribe para laicos, por ejemplo, en 1518 hace un tratado importante, que es el Tratado de la Indulgencia de la Gracia, donde se habla de la importancia que tiene el perdón. Pero el perdón solamente lo puede dar Dios. Solamente lo puede dar Dios y no hay posibilidad de que los méritos personales vayan trabajando a favor del perdón, porque la teoría de la gracia es la teoría de que Cristo ha muerto y entonces ha producido tal cantidad de gracia que puede liberar a todos los humanos. Pero entonces tiene que ponerse uno en manos de Dios, en fin, todas estas teorías que vosotros probablemente conocéis. Entonces él va a varios lugares, va a todas las reuniones donde se le convoca, siempre protegido por Federico III. En los debates se le pide simplemente que acepte que se ha equivocado, o sea, cuando llega habitualmente Lutero al lugar, siempre hay un teólogo como Eck, por ejemplo, o como otros, bueno, el cardenal, los cardenales que manda el Papa, y lo único que le piden es, no, si usted no tiene que hacer nada, siempre tiene que decir que renuncia a sus malas ideas. No, pero entonces la tesis de Lutero es, no, pero yo quiero discutir, yo no quiero retractarme, yo quiero hablar, yo quiero polemizar, y quiero que me demuestren que la teoría del perdón que yo hago, que es una teoría muy alejada de la teoría normal de la Iglesia, donde existen los méritos y las indulgencias y las compras y las cosas de este estilo, y eso puede producir el perdón, pues esté en la Biblia, es decir, está en las Sagradas Escrituras. Es decir, acaban siempre las cosas de la misma manera. No hay argumentos por la parte de los católicos, o los argumentos son argumentos de autoridad, lo dice el Papa, lo dice la tradición, o no hay discusión sobre el texto, porque consideran que la autoridad del texto es inferior a la autoridad del propio papado. El único que puede interpretar la Biblia en el fondo es el Papa, con lo cual
la Biblia por sí misma no tiene ningún fundamento. Bueno, pues en el año 1520 sale una bula, que es la bula de excomunión. El 15 de junio de 1520, el Papa León pues firma esta bula de la excomunión. Encuentran 45 motivos para excomulgar a Lutero, o sea, posiciones que en las tesis que él ha desarrollado están alejadas de lo que es la tradición eclesiástica normal y la teología admitida, y los concilios, ¿verdad?, que esta era la famosa... y entonces pues se manda un propio para que le entregue a Lutero la bula de excomunión, y para que se le da 60 días para que rectifique y que acepte ese tipo de bula. Y entonces es curioso porque Lutero llega a conocer cuál es el destino de la bula, porque la bula es, hay que detener a Lutero, hay que llevarlo ante la Inquisición, hay que quemar sus escritos y hay que impedir que vuelva a predicar, ¿no?, predicar sus ideas. Y sí dice, los Atkinson, por ejemplo, que es uno de los grandes biógrafos de Lutero, dice que Juan Eck, que es el encargado de hacer este tipo de cuestión, va encantado a Alemania y comienza a quemar las obras de Lutero. Lo primero que se queda sorprendido es que haya tantas. Y segundo, que cada vez que quema las obras de Lutero en una plaza pública, aumenta el número de luteranos. Y en segundo lugar, que no hay universidad que se preste a que en su campus se quemen las obras de Lutero. Es decir, las universidades alemanas ya están llenas de luteranos, ¿no? Entonces, esto llega al 10 de diciembre, que es una fecha que todos los luteranos que se dedican a este tipo de estudios menciona como el comienzo de la Reforma, porque hasta ahora lo único que ha habido es un señor que tiene una teología distinta y, por supuesto, herética desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Pero el 10 de diciembre de 1520, Lutero hace una cosa muy significativa, que es hacer una pira, quema la bula y quema los libros de derecho canónico, diciendo, si usted quema mis libros, yo quemo los suyos, ¿no? Y eso sí que se considera que es el comienzo de un enfrentamiento frontal con el Vaticano. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Ya Lutero es un individuo que está fuera de la Iglesia, y es cuando interviene un jovencito que acaba de ser nombrado, bueno, ser elegido emperador, llamado Carlos de Augsburgo, Carlos V de Augsburgo, que además, por herencia materna, ha heredado todas las posesiones españolas, ¿no?, que, por supuesto, es la parte más católica de toda Europa. Bueno, entonces, ese individuo, Carlos V, no quiere líos, es decir, estamos en 1520, él tiene 20 años, podéis imaginaros un sobrino vuestro que sea emperador de aquella época y que se enfrente con Lutero, ¿verdad? Podéis, yo no sé, pero cualquier alumno mío de 20 años lo veo vestido así, un poco en forma cursi de Carlos V, ¿no?, y enfrentándose con un fraile iracundo y, por supuesto, enfadado, ¿no? Entonces, Carlos V lo que hace es convocar a Federico el Sabio y a los electores. Federico el Sabio lo ha elegido como emperador. O sea, ha sido uno de los príncipes que ha optado por Carlos V, un Carlos de Augsburgo, cosa que al papado no le ha caído nada bien, porque el papado tiene una sensación siempre de que los Habsburgo van a influir en Italia porque están demasiado cerca, entonces no les gusta que sean emperadores, en fin, estas cosas. Bueno, la cuestión es que Carlos V, que en aquel momento tiene muchos problemas, como por ejemplo el problema de la relación con Francia, el problema del turco, que tú has mencionado en este momento, es decir, la amenaza del turco es constante en la parte del este europeo, pues se encuentra con un problema de un fraile agustino
que le está levantando el mundo alemán, lo cual, bueno, pues aparece en una ciudad que se llama Worms, lo convoca a él y a todos los príncipes electores, o la mayor parte de los príncipes electores. Desde luego, fundamentalmente, yo sé que estuvo Federico III, el sabio, y se le pide, según las tesis de los españoles que están allí, porque allí ya hay españoles, y que no le ven con ningunos buenos ojos el papel de Lutero. Esta es una recreación de carácter romántico de aquella dieta, ¿no? Bueno, pues en ese momento le pide a Lutero que sencillamente conteste a dos preguntas. En esa recreación, aquí, si os dais cuenta, bueno, eso se verá más o menos, están todos los escritos de Lutero, y le pide el emperador simplemente, bueno, no el emperador, porque el emperador no habla con Lutero, lo desprecia absolutamente, pero los interlocutores delante de él, que diga dos cosas. Primero, si todo esto que ha escrito es suyo, y segundo, si se retracta de las cosas que van en contra de la Iglesia. Nada más que quieren eso. Pero está todo lleno de príncipes que ya, o de electores que son luteranos, y entonces Lutero, dice que sí, que eso es suyo. Según dicen el secretario de Carlos V, Carlos V no puede imaginar que alguien haya escrito tanto, ¿no? Carlos V debió de firmar en toda su vida unas cuantas veces, es todo lo que escribió. Con lo cual me imagino que le dejaría absolutamente empavorecido la existencia de la cantidad de escritos que había hecho Lutero. Y en la segunda parte dijo, necesito un tiempo para pensarlo. Entonces le dan 24 horas y le piden que responda, pero sin papeles, es decir, no puede llevar ninguna nota, tiene que hacerlo todo delante del emperador. Y habla durante mucho tiempo. Hay algunos que dicen que habló 1 hora, otros que habló 4 al día siguiente. Y, por supuesto, el emperador no fue convencido de nada, porque él no tenía que convencerse de nada, pero todos los príncipes alemanes que estaban detrás se convirtieron en luteranos acérrimos. Con lo cual, el bueno de Carlos V se quedó horrorizado, es decir, cada vez que aparecía Lutero explicando sus tesis del perdón, de la gracia, contra las indulgencias, de lo que podía ser la tesis del pecado luterana, etcétera, etcétera, convencía a todo el mundo. Con lo cual lo echa de Worms y Federico III le pide un salvoconducto y le pide que no lo persiga. Entonces Carlos V dice que sí, pero cuando se va Lutero tiene un edicto en el cual se considera que Lutero puede ser muerto por cualquier persona sin ningún tipo de responsabilidad civil, y que, por supuesto, el individuo que lo mate será muy bien visto y, por supuesto, considera que hay que quitar todos los bienes a los protestantes, etcétera, estas cosas que se hacen. Es decir, fijaros, en términos contemporáneos, y vosotros lo recordaréis, hace lo que hizo el imán Jomeini con los versos satánicos de Salman Rushdie, es decir, publicar una fatwa, que es, a cualquier individuo puede matar a Salman Rushdie, y además no le va a pasar nada, porque como buen musulmán lo que va a hacer es acallar un blasfemo. Es decir, que esto va a pesar con el prestigio de Carlos V toda su vida en Alemania. Y de hecho Carlos V no es un emperador popular. Carlos V es un emperador impopular en Alemania y, por supuesto, en los príncipes alemanes. Tanto es así que Carlos V, cuando gana a los protestantes, al nieto de Federico III, ese individuo que aparece rodeado de reformistas, lo gana en una batalla y todo el mundo piensa que va a acabar ya con el protestantismo, todos los príncipes, incluso los católicos, se ponen a favor de los protestantes, porque no tienen ninguna confianza en la rectitud moral de Carlos V. Es decir, Carlos V miente en aquella ocasión,
dice que sí, pero después hace que no. Federico III, la única forma que tiene de conseguir que no sea muerto Lutero es secuestrarlo. Entonces lo secuestra y lo lleva al Palacio de Wartburg, que todavía existe. Esta es una foto contemporánea. Esto ya no sé si es exactamente igual a como fue el cuarto de trabajo de Lutero, pero lo tuvo allí encerrado, ¿verdad?, bajo el nombre del caballero de Sajonia, el señor Jorge, ¿no?, don Jorge, y entonces este hombre aprovecha para traducir por primera vez el Nuevo Testamento al alemán, y esta es la primera edición que se hace de ese Nuevo Testamento, que aparece en 1523, más o menos. Yo he puesto aquí 23, pero porque no sé si este frontispicio es de esa época o no. Es decir, ya se han roto las hostilidades entre el Vaticano y Alemania, y entonces Lutero tiene un gran apoyo de muchísimos príncipes electores. Uno puede pensar, ¿por qué? Pues probablemente porque Alemania está muy lejos de Roma, los alemanes ven con muy malos ojos el poder del Vaticano, porque dan muchísimo dinero al Vaticano, pero el Vaticano no les da nada, es decir, cosas que se suenan contemporáneas, ¿no? El Vaticano nos roba, en fin, este tipo de cosas, pero lo decían, ¿eh? O sea, no, es que, no soy oportunista, es que lo decían exactamente así, ¿no? No solamente trae demasiados impuestos, está demasiado lejos, debilita a los emperadores, es decir, muchísimos príncipes electores se hicieron protestantes porque se consideraban que lo alemán era ser protestante y lo católico era ser siervo del Vaticano. Bueno, entonces, hay gente que se lo toma muy a pecho, estas teorías de la gracia y de la purificación, entre ellos aquellos individuos que preconizan esta guerra de los campesinos, desde 1525. Aquí os he puesto todas las guerras de los campesinos que hubo en los últimos 30, 60 años, desde 1496, 92, 93, 5002, 13, 14, 25. Es decir, había continuamente revueltas de los campesinos, y la razón es porque los campesinos eran poco menos que esclavos en Alemania. Los siervos no tenía nada que ver un campesino alemán con un campesino castellano, por ejemplo, ¿no? Era muchísimo más libre un campesino castellano. Bueno, pues entonces la última guerra, que es la guerra del año 1525, es una guerra enormemente cruenta porque sobre todo está monopolizada por el famoso Münzer, que es un individuo protestante, pero radical, que después fundará una secta que se llama la de los anabaptistas, que es una secta también que merecería una conferencia aparte, y entonces esa revuelta de los campesinos es un auténtico desastre y Lutero no sabe manejarla. Es decir, por una parte considera que desde el punto de vista teológico las tesis de Münzer son razonables, pero desde el punto de vista social y cultural los efectos son devastadores. Es decir, los campesinos se dedican a asaltar los centros de poder, los castillos, los monasterios, en fin, realmente el resultado es una guerra, pequeña guerra civil, que solamente se acaba en el año 1525 a base de matar a Münzer, ¿no? Y entonces le revela a Lutero la parte terrible de lo que puede ser su reforma desde un punto de vista político. Bueno, la verdad es que la vida de Lutero, contada así, es demasiado acelerada, hace que entre 1521 y 1530 se vaya sentando todo lo que puede ser en la vida de los reformistas, pero siempre tienen el peligro del emperador, porque siempre el emperador es un individuo amenazante de que va a acabar con los príncipes protestantes. La corte de España pide que se acabe con los protestantes porque los protestantes alimentan los Países Bajos, alimentan la revolución de los Países Bajos
Desde luego hay otros muchos lugares desde donde el luteranismo no es muy bien visto. Por ejemplo, Enrique VIII, perdón, no ve con buenos ojos Lutero porque considera que Lutero es demasiado reformador y pone como ejemplo la guerra de los campesinos con el peligro que tiene todo ello para el resto de Europa. Pero dentro de los territorios alemanes las cosas, o sea, la parte, digamos, luterana de los territorios alemanes, que están muy difundidos, realmente se va asentando esta idea de una nueva teología y sobre todo una nueva relación de poder, una nueva iglesia, un nuevo rito. Lutero se casa, desaparece el celibato como obstáculo para la vida cotidiana, hay reformas de carácter litúrgico, hay debates de los sacramentos, hay debates de cómo tiene que ser la misa, es decir, va avanzando lo que hoy ya conocemos como evangelismo, es decir, un tipo de iglesia organizada al margen de la Iglesia católica, pero sin embargo con capacidad de crear hasta cierto punto toda la jerarquía que puede tener la Iglesia católica, puesto que hay obispos que se pasan al lado protestante y ya sabéis que los obispos tienen capacidad de generar y de ordenar sacerdotes, en fin, realmente ese tipo de debate teológico. Hasta tal punto de que entonces en el Vaticano, se plantea el problema de que durante todo este tiempo se ha ido perdiendo por las dificultades que tiene el emperador Carlos V con hacerse con el poder. Es decir, Carlos V todavía no tiene el poder en Europa. Es decir, tiene ese emperador, pero es un emperador que nadie reconoce. El primero que no lo reconoce es el propio Vaticano, porque el Vaticano no lo corona hasta 1530. De tal manera que Carlos V, por ejemplo, incluso entra en Roma a saco en el año 1527. Es decir, es capaz de asaltar el Vaticano, lo cual indica que las relaciones públicas y políticas entre el emperador y Roma no eran precisamente buenas, y toda esta confusión de las guerras de Carlos V con el rey de Francia y con el propio Vaticano las aprovecha Lutero para asentar su iglesia. En el año 1530 las cosas se han tranquilizado y entonces Carlos V considera que hay que acabar con los luteranos. Y entonces cita una dieta, que es la dieta de Augsburgo, y se encuentra en Augsburgo que van todos los príncipes electores protestantes, pero van de una manera distinta. En primer lugar, no va Lutero, o sea, el príncipe el elector de Sajonia no quiere que Lutero salga porque piensan que lo van a matar, y entonces Lutero es representado por un individuo mucho más tranquilo que él, mucho menos iracundo, que es Melanchthon, que es el famoso buen amigo de Lutero. Y entonces allí lo que hay es lo que Carlos V no se imagina, y es que los príncipes electores vuelven otra vez a plantear el problema a lo luterano. Es decir, no van a decir si se van a retractar o no, sino que forman lo que se llama la Confesión de Augsburgo, que es las tesis luteranas ya teológicamente establecidas, pero no solamente desde el punto de vista teológico, sino también desde el punto de vista de la acción litúrgica, de la teoría de los sacramentos, etcétera, etcétera. Y entonces lo que piden es que los católicos, si quieren hacer una refutación de esas tesis, que lo hagan. Pero es un debate teórico, es un debate teológico, no es un debate de someternos a la autoridad de nadie, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente le asusta a Carlos V. Tanto le asusta que verdaderamente la idea de mantener una polémica entre católicos y protestantes le llena de pavor. Los biógrafos de Carlos V dicen en este caso, sobre todo personajes como Kuhn y Atkinson, que Carlos V tuvo un problema cuando escuchó la declaración y la confesión de Augsburgo. Primero, que no sabía teología, con lo cual no sabían de qué estaban hablando, y lo más sorprendente, que es lo que a mí me chocó cuando lo leí, es que apenas sabía alemán.
Es decir, Carlos V sabía muy poco alemán, sabía un alemán de andar por casa, pero no era un hombre culto en alemán. Y ya sabéis vosotros que el alemán es un idioma culto, es decir, que si uno no sabe mucho alemán, no entiende nada, ¿no? Entonces, en esa confesión es que no se enteró de lo que estaban hablando, ¿no? Mientras tanto, Lutero estaba en Coburg, en esta fortaleza maravillosa, porque el príncipe, el elector de Sajonia, ya había aprendido por su abuelo que al señor Lutero había que tenerlo encerrado, para que... Y entonces lo invita amablemente a Coburg y hace lo que hace siempre que está encerrado, Lutero, que es traducir algo. Y lo que traduce en Coburg es la Biblia, el Antiguo Testamento. Y en el año 1534 aparece una de las obras que más ha influido en toda la cultura alemana, que es la Biblia de Lutero, traducida al alemán. Bueno, pues en ese momento, en el momento de la paz de Augsburgo, se da cuenta Carlos V que o atiende al turco o atiende a los protestantes, pero luego ambas cosas no puede atender, y entonces atiende al turco. Eso es evidente porque los turcos están muy cerca de Viena, y entonces no puede permitirse el lujo de que si sobrepasa Viena se acaba con la parte sur del imperio casi seguro, teniendo en cuenta de que los turcos no engañan. Los turcos dicen que quieren conquistar toda Europa. O sea, no, en eso no se andan con chiquitas, ¿no? Eso es. Y entonces Lutero ya vive todo el resto de su vida dedicado a la teología y al fortalecimiento de esa iglesia reformada, y en el año 1547, cuando muere Lutero, entonces Carlos V aprovecha o piensa que puede aprovechar para acabar con los protestantes, porque Lutero es una figura mítica, es una persona llena de fama, y el resultado es que gana las batallas y pierde la guerra. Es decir, puede ganar batallas, pero después de ganar una batalla nadie aprovecha algo que yo aprendí cuando hacía la mili, que nos lo repetían los que nos daban clase, que un buen militar lo que hace es el aprovechamiento del éxito. Es decir, cuando uno tiene una batalla y ha ganado una batalla, tiene que acabar, tiene que rematar, es decir, tiene que seguir adelante. Y Carlos V ganaba batallas y se paraba, porque nadie ni siquiera los individuos que habían sido sus aliados, nadie le dejaba seguir en este tipo de cuestiones. Con lo cual nos encontramos con que en el año 1555 se firma una paz muy importante, que es la paz de Augsburgo, entre protestantes, la primera paz que hay entre católicos y protestantes, en el que se reconocen los derechos de los príncipes de ejercer su derecho religioso, pero con un principio muy peligroso, que es este principio cuius regio, eius religio, es decir, cada cual tiene la religión de su rey, lo cual para un católico era normal, pero para un protestante no, porque en los protestantes inmediatamente comenzaron a surgir que realmente dentro del país protestante podía haber católicos, e incluso podía haber diferencias entre unos protestantes y otros con gran facilidad. Bueno, pues desde ese punto de vista, la herencia de Lutero es una herencia fascinante, porque, ya os digo, de la Biblia, de esta Biblia que hemos visto, se imprimieron 500.000 de ejemplares. 500.000 de ejemplares significa que prácticamente llegó a todos los niveles de Inglaterra, y por supuesto se tradujo muchas de las obras de Lutero al inglés, al francés, no al español, porque no había una gran actividad en la imprenta, y Lutero se convirtió en un elemento fundamental para entender qué es lo que había cambiado. A partir de 1555 o 1560, el mundo fue completamente diferente en cuanto a las relaciones, digamos, científicas, porque Lutero había puesto un marco de tolerancia intelectual que se notó en la siguiente generación.
Yo creo que iba a hablar 1 hora y he hablado 1 hora y 3/4. Me perdonáis, vale, de acuerdo. Gracias. Hasta luego. Agradezco su capacidad, su benevolencia y su no profundizar en lo que no entiende mucho, ni yo tampoco. Soy un aspirante a teólogo. Quiero decir primero que un monje también fue el cardenal Cisneros, e Isabel se fijó en él y fíjese lo que consiguió. Por tanto, no menospreciemos a ningún monje. Otra cosa, hoy, como yo he asistido a estudios teológicos oficiosos, no oficiales, que luego fueron oficiales en Córdoba, cuando ya se instituyó el Centro de Teología de San Dámaso, allí, pues decía mi profesor de ecumenismo, esto es lo que me decía, puede sorprender, antes de que el Papa Francisco tomara la cátedra. Si hoy Lutero entra hoy en nuestros días, si Lutero aparece hoy, le hubieran dado una prelatura personal. Es fuerte, pero es profundo. Otra cosa que voy a decir, hay un texto, bueno, San Pablo ya era mal entendido en los primeros cristianos, porque empezó a extenderlo fuera del pueblo hebreo. Por tanto, Lutero fue otro, digamos de alguna forma, San Pablo. Voy a terminar pronto. Y voy a decir esto, hay un texto en el Evangelio que dice, cuando Jesús se dirige al pueblo, mirando a sus discípulos, que dice, si estos callasen, las piedras gritarían. Entiéndase por piedra cualquier bautizado. Esto es muy profundo. Gracias. Bueno, me parece muy bien. Yo no tengo nada que decir, como ha dicho, yo no soy teólogo, ni he estudiado teología, yo me dedico a historia de la ciencia y profundizar en las cuestiones teológicas a mí me parece fascinante, pero no en una conferencia general, porque es difícil, ¿no? Y frivolizar cuestiones que han dado lugar a debates de siglos, pues no me parece bien. Pero de todas maneras, la aportación suya se la agradezco, realmente. Sí. En la última parte, en las últimas palabras que ha dicho en el Parlamento, que ha hecho, se refiere un poco a la ciencia. ¿Qué influencia tuvo esa contrarreforma en los aspectos científicos que en ese momento estaban comenzando a aparecer en toda Europa, excepto en España, claro? ¿Pero qué influencia tuvo la reforma? Ah, la reforma. Bueno, fíjate, te voy a decir una cosa elemental. Los reformistas utilizaban la imprenta con una libertad que los no reformistas no tenían. Entonces, simplemente el hecho de que se pudieran imprimir las cosas, independientemente de lo que puede ser el que afloraran o no afloraran las ideas, fue determinante. Por ejemplo, Galileo, el último libro que publicó, estando ya condenado por la Inquisición, que es probablemente el libro más importante de toda su carrera, porque es el resumen de toda carrera, lo digo como si fuera un profesor universitario, o sea, de toda su vida científica, fue el diálogo de las dos nuevas ciencias, y se imprimió en Holanda, porque no se podía imprimir en Italia. Es decir, la libertad parece que habitualmente la proyectamos sobre el mundo de las ideas,
pero muchas veces el mundo de las cosas, el mundo de los artefactos, es muy elocuente para la libertad. O sea, el que se pueda imprimir los primeros libros de divulgación copernicana en Londres por Thomas Dix, o el que se pueda imprimir los libros de Giordano Bruno en Inglaterra, en Alemania, etc., significa que hay una capacidad de expresión y una capacidad de circulación de las ideas que solamente existe en una parte de Europa, porque en la otra no. Te voy a poner un ejemplo. Descartes no publicó el Tratado de la Luz en su vida porque no se atrevía a publicarlo en Francia porque era católica. Y temía que una vez que publicara ese libro, toc toc, viniera la Inquisición. Y se fue de Dinamarca. O sea que eso es algo que es muy elocuente. O sea, independientemente de lo que uno puede pensar de lo que son las ideas, los artefactos, las cosas, las herramientas, son fundamentales. Y la repercusión que tiene y que no tuvo en España. Claro, no, pero es que en primer lugar en España no había imprenta que no fuera intervenida por la autoridad. O sea, esto es evidente. Se imprimían muchos libros, claro que se imprimían, pero siempre con el Nilobstat, o sea, siempre con la... Mientras que fuera existía esa capacidad de publicar. Hombre, uno no podía publicar, no nos engañemos, algo que fuera directamente contra el mandamás. Es decir, si uno publicaba algo que iba directamente contra el meter el ojo en el rey de turno, pero es que la gente, fijaros, Galileo le intentaba hablar de las dos nuevas ciencias, pero en Italia no se lo dejaban. Bueno, no solamente no se lo dejaban, sino que estaba prohibido. O sea que por eso he puesto el acento sobre algo que no sé si se insiste suficientemente. Lutero fue el gran maestro de la difusión de la imprenta y de la aplicación de la imprenta para su de la difusión de sus ideas. Bueno, no sé si es... ya no... Bueno.